En este primer capítulo vamos a hacernos la pregunta más importante que tenemos que hacer antes de siquiera empezar a tratar de hacer cómics, y es entender qué es realmente una historieta. Esta pregunta podrá parecer relativamente fácil porque las personas asumen que al haber visto o leído un cómic más o menos automáticamente saben qué es y cómo funcionan, pero encontrar una buena definición puede ser un poco más difícil de lo que parece. Más de una ocasión, comentando con gente que lee cómics, por ejemplo, ellos asumen automáticamente que uno está hablando de superhéroes como Batman y Superman. Cuando uno menciona manga, automáticamente asumen que se trata de Dragon Ball. Y cuando uno menciona historietas, generalmente piensan que uno está hablando de, no sé, Garfield, Mafalda o cualquier otra tira cómica que se solía encontrar en los periódicos. Esta confusión es relativamente fácil de entender porque generalmente estas son las palabras que se asocian a los medios en los cuales aparecen estos personajes, y por ello es que hace falta una definición más amplia. Y para esto creo que el mejor punto para empezar es sin duda la definición propuesta por Will Eisner, y es arte secuencial, el cual, partiendo de esta definición es que Scott McCloud hace un pequeño análisis que vamos a ver ahora de cuál sería un término, que pueda englobar fácilmente todas las diferentes formas que puede tomar una historieta. McCloud empezó su análisis cuestionándose el primer término de la definición, que es el de arte, porque obviamente hay cosas como la música, que también son arte y no tienen absolutamente nada que ver con la historieta. Así que ahí empieza su modificación de la definición, porque las historietas se tratan específicamente de arte secuencial visual. El siguiente término a analizar es precisamente la naturaleza visual del arte secuencial, porque en el caso de cosas como la animación y el cine, por ejemplo, la secuencia que sucede, si tomamos por ejemplo todos los cuadros que forman una película, cuando son proyectados y uno reemplaza al siguiente, sabemos la secuencia sucede a través del tiempo. En cambio, los cómics, la secuencia sucede a lo largo del espacio, porque necesitamos poner los paneles uno al lado del otro. Y de ahí el término de yuxtapuestas, que precisamente significa eso, que están puestas una al lado de la otra. El siguiente punto es el orden en el que ponemos nuestras imágenes, porque por más que estén puestas físicamente unas al lado de las otras, bien podríamos haber recortado imágenes aleatorias de revistas y periódicos, ponerlas y técnicamente llamar un cómic. Entonces esto va un poco a la esencia narrativa de las historietas. El hecho de que estamos contando una historia necesariamente implica que tenemos que tener una secuencia deliberada. Tenemos un objetivo y estamos contando algo. Así que el siguiente punto es agregar precisamente el hecho de que están en un orden específico. Luego podemos ponernos un poco más detallistas y preguntarnos lógicamente qué pasa con las letras, porque bien podríamos poner un montón de letras ordenadas en secuencia y en un orden específico y llamarlo un cómic. Así que lo que hizo McCloud fue expandir un poco esto y separarlo en ilustraciones y otras imágenes para aclarar un poco la diferencia. Y con esto llegamos a lo que yo definitivamente creo es una de las definiciones más útiles de historieta, que es las ilustraciones y otras imágenes yuxtapuestas en una secuencia deliberada. En el libro también se menciona que todo esto está hecho para crear una respuesta estética en el lector, pero considero que si los estamos poniendo en una secuencia deliberada es porque tenemos algún objetivo. Así que, bueno, sin duda no vamos a usar esta definición todos los días, pero ahora ya saben cuál es el término académicamente correcto cuando se habla de historietas. Y esta definición se vuelve especialmente útil al momento de resolver ciertos dramas que han estado sucediendo en Internet durante muchas décadas. Por ejemplo, la clásica pregunta que estoy seguro nos han hecho o hemos escuchado en todos los círculos relacionados con los cómics, que es ¿cuál es la diferencia entre el cómic y el manga? ¿Por qué son tan diferentes? Justamente el otro día estaba viendo un video de YouTube en donde una chica hacía una reseña de una librería y al ser un manga lo llamó una historieta japonesa o un cómic japonés, y eso significó que decenas y decenas de los comentarios era un montón de gente iracunda mencionando cómo el cómic y el manga son cosas completamente diferentes y cómo se atrevía a decir semejante cosa, lo cual es completamente cierto y ahora veremos por qué. Y aquí tenemos un par de ejemplos. Una página del cómic Invencible, que definitivamente cae en la categoría de cómic, y una página de Boku no Hero Academia, que sin duda es catalogado en cualquier lado como una página de un manga, y nuestra confiable definición, en donde podemos ver claramente, ambas páginas tienen ilustraciones e imágenes, por supuesto que sí. Ambas están yuxtapuestas, una vez más, cierto. Y, ¿siguen las dos una secuencia deliberada? Yo diría que sí, porque pueden entender claramente, la historia que está sucediendo acá.
Y es con esta definición que realmente podemos entender lo que es una historieta. Y podemos ver que el cómic y el manga no son realmente completamente diferentes, no son cosas distintas, son fundamentalmente lo mismo. Las imágenes yuxtapuestas en una secuencia deliberada con el propósito de contarnos una narrativa. Y claro, nos damos cuenta, obviamente, que cómic y manga solo son, es un problema de diccionario, es un problema del lenguaje que uno usa. En Japón se le llamará manga, en Estados Unidos se le llamará cómic, en Latinoamérica le llamaremos historieta, y así cada país tendrá un término diferente. Pero todos son arte secuencial, todos son lo mismo y todos funcionan más o menos igual. Ciertamente en cada lugar tendrán diferencias estéticas, tendrán un poco de diferencias en el lenguaje mismo que se usa, en los términos, pero siempre recuerden que son fundamentalmente arte secuencial y todos son lo mismo. Y una vez que hemos entendido qué es un cómic y cómo funciona, nos podemos dar cuenta que el alcance de los cómics no es enteramente relegado al entretenimiento. Podemos ver que están a lo largo de nuestro día a día. Por ejemplo, probablemente cualquier instrucción para cualquier persona que haya armado cualquier máquina puede definir claramente un instructivo como este, por ejemplo, de los muebles de IKEA, como un cómic. O las instrucciones de juegos o de juguetes como Lego. Sin darnos cuenta, cualquiera de nosotros que ha jugado con Lego estaba de manera muy sutil empezando su fanatismo por los cómics. O cualquiera que se ha subido a un avión y ha leído los pequeños instructivos que están en los asientos de adelante, una vez más, podemos ver que los cómics tienen aplicaciones en el mundo real, en nuestro día a día. No solo es una fuente de entretenimiento, sino que va mucho más allá. Es un lenguaje universal que ni siquiera es necesario entender realmente las palabras. Son estas imágenes y su universalidad lo que hace tan útiles a los cómics y el lenguaje del cómic algo tan importante. Entonces, para resumir este primer capítulo, hemos visto los principios de la definición de los cómics como arte secuencial, el análisis que hizo Scott McCloud del término para llegar a esta mucho más técnica y mucho más precisa definición, y ciertamente cómo el cómic es algo que va más allá del simple entretenimiento, sino es un lenguaje universal que es comprensible por más o menos todo el mundo, pero al cual nos referiremos como simplemente arte secuencial o cómics o historietas o como lo prefieran. Ahora que saben, realmente el término depende de ustedes. En el próximo capítulo veremos un poco más sobre el vocabulario de los cómics, cuáles son las palabras del cómic y cómo se construye el lenguaje del cómic. Así que nos vemos en la próxima clase. Y no se olviden que pueden encontrar este curso completo y otras clases y recursos entrando a la dirección que pueden ver en pantalla, gumroad.com/jcporcel, o seguir el link en la descripción.